Seguimos hablando de una endemia de relevancia social, económica y, por supuesto, en la salud pública, con impacto directo en los mercados. Jorge Volpe nos reseñó hace algún minuto atrás cómo es este tema de la triquinilosis y de qué manera impacta en lo que se llama muchas veces comida casera o la compra que se hace, por ejemplo, al costado, a la vera de las rutas. Gonzalo Aleu, ¿qué visión tienen ustedes de esa realidad? Bien, la cuestión es sumamente compleja, son realidades, digamos que son reales, que están presentes y como decimos en los anillos periurbanos de este tipo de producción, como comentaba recién el doctor Volpe, y que realmente cuando uno mide el impacto, no solamente tiene un impacto a nivel de salud pública en sí, de las poblaciones en riesgo que acceden a estos productos, sino que impacta también en toda la cadena agroindustrial, digamos. Cada vez que existe un brote específico, nosotros hemos tenido en los últimos años brotes realmente significativos, incluso en la provincia de Córdoba hemos llegado a tener alrededor de 450 casos en un área determinada y específica de la provincia de Córdoba. Realmente se resiente el consumo a nivel global de la cadena. Y hay que insistir en esto, es decir, que realmente esta cuestión que comentaba el doctor Volpe de el falso concepto que tiene el consumidor y la necesidad de que tanto la industria como los productores como el consumidor accedan realmente a un conocimiento cierto respecto a la inocuidad de los alimentos. Uno, por pensar que este alimento viene de una cuestión casera, realmente no tenemos el control de riesgo, que a lo mejor Marcelo les va a comentar en un momento, de este producto. Realmente no sabemos la procedencia, qué tipo de tratamiento le han dado al producto. Y eso realmente tiene un impacto muy significativo en toda la cadena. Nosotros cuando hablamos en la Universidad de Calidad de Alimentos, normalmente hablamos que un alimento tiene una calidad organoléptica, por la cual el consumidor lo consume y está llamado a volver a consumirlo, una calidad nutricional, una calidad tecnológica y una calidad, digamos, sanitaria, con esto que hablamos de la inocuidad. Nosotros reafirmamos esta idea de que la inocuidad es no negociable. Un salame puede estar un poco más o menos grasos, pero nunca puede dejar de ser inocuo. Que si nosotros, como decía recién el doctor Volpe, vemos estos ámbitos de producción clandestina o producción en sistemas inadecuados, el procesamiento y la comercialización fuera del ámbito legal, realmente pone en riesgo la inocuidad de los alimentos. Marcelo Signorini, cuando hablamos de control, cuando hablamos de seguimiento estricto, estamos hablando de la preservación nada más y nada menos que de la salud del consumidor. Sí, el problema que tiene esta enfermedad es que se dan en dos situaciones. Una es, como ya lo relataba el doctor Volpe y Gonzalo Aleu, que tiene que ver con cuestiones tradicionales. En nuestra zona, en la zona de Santa Fe, donde más brotes se producen de la enfermedad, es en aquellos lugares, por ejemplo, donde está asociado culturalmente al consumo de chacinados. Hay una tradición cultural de nuestros ancestros italianos, yo lo he hecho, las famosas carneadas, que eran casi como unas fiestas populares que se iban pasando de lugar en lugar, de campo a campo. Todavía se siguen haciendo, a lo mejor con menor frecuencia, pero hay muchos lugares donde se realizan. Entonces hay una tradición cultural que lleva al consumo de estos productos elaborados sin hacer el control estricto de la materia prima. Y otro lado, otro contexto totalmente distinto, que es una enfermedad del rezago. Es una enfermedad que está ligada muchas veces a la crianza clandestina de porcinos. Como ya lo relataba el doctor Volpe, crianza con residuos de alimentos domiciliarios, en las cercanías a basurales, donde conviven con ratas y ahí se genera un ambiente donde esta enfermedad se desarrolla. Es decir, tenemos las grandes vertientes, grandes rutas de transmisión de la enfermedad. Una es una cuestión cultural, pero también una cuestión que es un reflejo de las condiciones socioeconómicas. Sí, cuando la condición socioeconómica de la población es peor, se genera el ambiente social propicio para que abunden las crianzas clandestinas de cerdo y con ello el problema se recrudezca.
Entonces, el control de la enfermedad tiene muchas veces que ver con cuestiones de resolver cuestiones económicas y sociales. La parte cultural es más fácil de manejar porque ya hay muchas comunas, muchos pueblos que brindan el servicio de diagnóstico de triquinelosis en las faenas domiciliarias, ¿no? Esta que yo les comentaba, culturales. Pero con el otro sector, el sector más marginal, es muy complicado porque poder llegar a esos segmentos es llegar para resolverles un problema social. Ahora bien, esa faena clandestina, no controlada, por suerte, es de baja proporción, si uno lo toma en el contexto de la faena total de cerdos en el país. Y la industria chacinera de origen porcino tiene controles estrictos muy, muy bien manejados, muy bien adoptados. Es decir, toda esa parte legal oficial está bien controlada y no hay muchos riesgos. Por lo tanto, de ahí deriva la recomendación de Gonzalo y del doctor Volpe de, bueno, cuando uno va a consumir esos productos, que vengan con un rótulo. El rótulo y el sello de SENASA indica que toda la materia prima elaborada, utilizada en la elaboración de esos productos ha sido verificada en cuanto a su inocuidad, al menos en triquinelosis. El problema es el resto, el otro circuito que, como te decía, tiene cuestiones sociales, económicas y culturales muy arraigadas que hacen que esta enfermedad del rezago siga siendo una endemia. Y no olvidarse de que no solamente el cerdo doméstico es productor de brotes de triquinelosis, sino que también el jabalí o el cerdo salvaje, que ocasionalmente entra en producciones por caza, debe ser controlado en el momento de la cacería o de la faena, si se produce este tipo de alimentos como medida de prevención. Gonzalo Aleu. Sí, básicamente hacer énfasis en esto de la educación para la salud. Como decía recién Marcelo, hay que llegar justamente a estos lugares. Hay lugares como es la industria en donde ya está controlado y sí que hay que atender estas realidades socioculturales que comentaba recién el señor Ine. Y hay que educar al consumidor, es decir, cómo realmente poder hacer énfasis que al momento de elegir un producto para consumo realmente lo haga con conciencia y no solamente a partir del bolsillo, realmente poder pensar en que el consumidor al momento de elegir un producto realmente lo haga, digamos, con conciencia y que puede poner en riesgo la salud y puede enfermarse en particular. Marcelo Signorini, tu palabra. Yo soy un negativista empedernido. Yo creo que el problema va a seguir persistiendo y probablemente en algunos momentos aumente. Porque para poder atacar este tipo de enfermedades que son del rezago, lo que hay que atacar son condiciones sociales y económicas. Porque la gente tiene la tendencia y la mala costumbre de querer alimentarse. Y cuando no están dadas las condiciones, hace de sus alimentos lo que puede y lo que tiene a mano. Entonces, solucionar el problema va a implicar solucionar muchas cuestiones económicas. Hablo para esta enfermedad que de vuelta es del rezago, como para otras enfermedades del rezago como tuberculosis u otras no asociadas al consumo de alimentos como Chagas, donde para poder resolverlas se requiere resolver problemas mucho más profundos, como resolver, por ejemplo, un lugar habitable, una casa con condiciones mínimas para poder habitar y proveerle de alimentos seguros y que tengan acceso a alimentos seguros. Para el resto de los casos que están asociados a consumo de alimentos más elaborados, consumir siempre y cuando tenga un rótulo oficial. Enfermedades que no son atendidas. Una de ellas, la triquinilosis. Hoy estuvimos conversando con 3 especialistas, Jorge Volpe, Gonzalo Aleu, Marcelo Signorini. Muy pronto tendremos otro capítulo sobre esta materia y, por supuesto, el trabajo cotidiano que tiene que ver con la educación, la cultura y la divulgación. Hasta la próxima.